Diciembre 2,7% y el acumulado de lo que fue 2024 117,8%, Maxi. Bueno, por abajo del 120% el anual, marca 3 décimas por encima de la que había sido la inflación en el mes de noviembre, 6 por abajo de la ciudad, que había sido de 3,3 en el último mes del año, noticia que teníamos justamente la semana pasada. Está dentro de las previsiones que manejaba el gobierno nacional, que esperaba entre 2,5 y 2,7. Marca una leve subida, insisto, respecto del mes pasado, pero instala 3 meses consecutivos, el último trimestre del año, con un 2 por delante, ¿no? La expectativa aquí es si atrás de esto vendrán algunos retoques de la macro, por ejemplo, la baja en el número del crawling peg, se espera que pase de 2 justamente a 1, y esto obviamente también ayudaría a la desaceleración de la inflación en el 2025. Ahí tenemos el desagregado en los distintos rubros. Vemos servicios obviamente empujando y mucho hacia arriba. Ahí tenemos el dato, 2,7 en diciembre, el número que acaba de publicar hace segundos nomás el INDEC. Y la división, ¿no? Como decía Maxi, por cada uno de los rubros, la mayor incidencia con el 5,3%, vivienda, agua, electricidad, gas y otros, que tiene que ver con combustibles, que tiene que ver con los servicios, la mayor incidencia de diciembre, seguido por comunicación con el 5%, exacto, restaurantes y hoteles 4,6%, ¿no? Bueno, todo lo que es tarifa. Es el tercer escalón, es el más lógico, ¿no? Más salidas, el volver a ajustar los precios de lo que tiene que ver con la hotelería. Ese rubro está bien que esté arriba, no te digo en esta magnitud, pero lo lógico es que pique en punta. Pero todavía, insisto, muy caros los servicios y terminan incidiendo en mucho. Recordemos, aquí la cuenta se hace de manera distinta a la ciudad, donde el componente es 60% servicios, en el caso de la ciudad. Aquí es 40% servicios en el total país. Vemos un sostenimiento de todas maneras en algunos rubros clave, como tiene que ver con alimentos. Empuja allí hacia arriba la suba de las carnes, sobre todo en el último mes del año. Y esto da, insisto, esa leve curva ascendente que vamos a ver este mes en lo que tiene que ver con la inflación. Decías alimentos, es 2,2% por debajo del promedio, que fue el 2,7%. También es el rubro más sensible a alimentos y bebidas no alcohólicas, porque atraviesa todas las clases sociales. Mucho más igual, incidente, ¿no? Para las clases más pobres. Recordemos, supo estar en el orden del 8-9% mensual, por lo cual obviamente es un gran laburo el haberlo bajado. Sí, también la canasta básica alimentaria sí tuvo una variación, un aumento del 2,3%, lo que lo lleva por adulto a 145.409 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total, estamos hablando de todo lo que incluye alimentos y otros rubros, por supuesto, arriba de los 331.532 pesos. Y la canasta básica para un hogar de 3 integrantes, o sea, hoy se necesita en un hogar de 3 integrantes para cubrir las necesidades alimentarias casi 360.000 pesos para poder alimentar a una familia de 3, lo cual marca también un aumento leve, pero que sigue siendo un aumento personal. Si les parece, Lu, aprovechamos y repasamos con las dos placas que ya elaboró la producción. Exacto. La inflación de diciembre, 2,7%, y el cierre acumulado de 2024, primer año de gestión completo de Javier Milei, el 117,8%, la reducción notable, contundente del 211% que había sido del 2023. Fíjense la diferencia. ¿Y la expectativa, Maxi, cuál era para este año? La expectativa para el 2025, sí. Un 25%. Okay. Hay distintas consultoras obviamente marcando eso. En el presupuesto inicial decía el 18, ¿no? El que no estamos viendo. ¿Qué presupuesto? Finalmente 2023 estamos hablando, pues. Y parecía un delirio, ¿no? Digo, parecía que incluso era un número para tratar de convencer, y después si había un 30 sobre la mesa y iba a ser una buena noticia. Bueno, la expectativa de muchas consultoras hoy va en ese sentido. En función, si querés, podemos volver a ver la placa rubro por rubro, porque hay variaciones interesantes en lo que tiene que ver con el dato nacional respecto del de la ciudad. Había ítems que en la ciudad picaban muy en punta, el caso de, por ejemplo, la medicina prepaga, el caso, por ejemplo, de los colegios privados. Aquí los vemos por abajo incluso del índice general, y te marca, insisto, muy arriba
vivienda, agua, electricidad, te marca muy arriba, como marcaba Pablo, comunicación y restaurantes. Es allí donde tiene que hacer también un trabajo el gobierno. El consumo de la clase media. Con empresas del sector. Sí, de la clase media para un poquito para arriba, sobre todo lo que tiene que ver... 2,1, ¿no? Ahí hay diferencia. Con restaurantes, ¿no? Sí. Exactamente. Prendas de vestir y calzado. Acá hay un ítem que se está moviendo muy poco, después de un crecimiento muy fuerte a principio de año. Los precios empiezan a acomodarse, lo vemos también con mayor competencia a propósito de que se han abierto las exportaciones, se ha aparecido ropa a otras marcas. Equipamiento y mantenimiento del hogar, también otro de los ítems bajos. Salud con el 2,1. Bienes y servicios varios con el 2,1. Bueno, alimentos lo teníamos en el 2,2. Transporte 2,2. Educación 2,2. Bueno, ese sería como el que habla mucho de inflación núcleo, ¿no? Habría que ver cuál es el número ahí de la inflación núcleo, pero parece que el tema servicios es fundamental para trabajar este año, para tratar de planchar la inflación. Porque aparte se esperan nuevos aumentos. Seguro. Falta transporte público, que ya se anuncia para el mes de marzo, que va a haber una actualización muy fuerte incluso en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Recordemos que están los precios en la Ciudad de Buenos Aires están 3 veces menos de lo que están pagando en otros lugares del país. Con las compañías de transportistas, que bueno, que en los últimos meses han estado más tranquilos, ¿no? Pero hubo muchas las amenazas de paro de parte de las líneas de colectivo porque no pueden suplir el boleto, ¿no? Porque hay muchos que no están llegando a poder comprar el boleto. No, por en eso el caso de la ciudad hubo traspaso de líneas. Claro, están haciendo diciembre, mes que tiene una inflación por encima del promedio todos los años, y atención con el mes de marzo, donde tenemos transporte, en marzo vas a ver y también colegios privados que tienen una incidencia muy fuerte en el comienzo del ciclo lectivo, en febrero y marzo, que seguramente tendrá algún tipo de repunte, pero igual veníamos del 2,7 de octubre, una merma al 2,4 de noviembre y un leve repunte 2,7 en diciembre. Se mantiene en el promedio de los últimos 3 meses, último trimestre del 2024. El mes de diciembre del 2024 con el mes de diciembre había sido 25%. Claro, me fui mundial, diría. Bueno, primera réplica. La primera réplica es la del ministro de Economía, Luis Caputo, que utilizó la red social X para destacar, ¿no?, la inflación de diciembre, este 2,7%, hablando en definitiva con la definición, ¿no?, el concepto de proceso de desinflación, ¿no? Así lo califica el propio Luis Caputo. En efecto, el estimador mensual de actividad económica acumuló un crecimiento del 2,3% en diciembre de 2023 y octubre de 2024. En tanto, los salarios del sector privado registrado, las jubilaciones y la asignación universal por hijo exhibieron una suba en términos reales de 15,4%, 12,8% y 107,4% respectivamente, ¿no?, en los primeros 11 meses del año. A diferencia de otras oportunidades, el crecimiento en los ingresos reales de la población y el crédito al sector privado se da como consecuencia y no en detrimento del orden macroeconómico. La profundización en la desinflación y la devolución al sector privado de recursos que hasta 2023 se destinaban a financiar al sector público permiten que esta expansión sea genuina y sostenible. Y también lo que decía Nacho, ¿no?, el dato de las canastas básica alimentaria y también la básica total, lo que mide el umbral de indigencia y también de pobreza para una... Como decíamos, son casi 400, arriba de los 400.000 pesos para una familia de 3 para poder cubrir las necesidades. Quedó actualizada de esta forma: la alimentaria, que mide el valor de indigencia para una familia tipo, lógicamente para el alimento solamente, canasta básica alimentaria, 145.409 esa incidencia, y 331.532 para la canasta básica total, que tiene que ver con algún tipo de agregado en términos de servicios. Totalmente. Esto actualiza siempre, ¿no? La inflación va a empezar a disparar los diferentes mecanismos que miden también la pobreza, ¿no? Porque también se destacó en el último trimestre una merma de la pobreza, a ratificarse también por el INDEC brevemente, en términos del comienzo del año y el final de este primer año de gestión de Javier Milei. Lo que plantea Caputo del aumento de la asignación universal por hijo arriba del 107%, cuando el salario real, bueno, y otra ecuación que hacía mención el ministro, están por el promedio de los 12 y los 15, ¿no? Mirá cómo se ha puesto también énfasis en que la asignación universal por hijo, o mejor dicho, como se dice todo el tiempo, que el ajuste o no lo paga la casta o lo paga el pueblo, en realidad lo está pagando la clase media, eso está claro, ¿no? Lo pagamos vos, yo, nosotros, todos los que estamos aquí, pero no lo está pagando la clase baja, eso seguro, ¿no?
Sí, me da la sensación. En su totalidad ha habido mejoras, hay sectores que están mejor, lo vemos en un mayor consumo en los últimos meses, coincido con vos plenamente, y se ha destinado, insisto, sí, más recursos, y lo ves también en que no tenés estallidos a fin de año, no tenés protesta Totalmente, se social. eliminan los intermediarios, aquellos que necesitan de la asignación universal por hijo la reciben directo en su bolsillo y no se ven en las calles las manifestaciones. También va a determinar lo que decía Maxi, ¿no? Este crawling peg, que es el concepto de microdevaluación que está haciendo el gobierno desde hace un año con respecto al dólar oficial, que ya lo había dicho el presidente en la entrevista con Luis Majul, ¿no? Si se mantiene la tendencia por debajo del 3%, 2,7, 2,5, bueno, lo que terminó dando 2,7 en diciembre, es muy probable que próximamente se actualice y se baje ese crawling peg, ¿no? Exactamente. La idea es poder bajarlo a un 1%, con lo cual obviamente también desacelerás, ¿no?, la generación de inflación. ¿Y eso se dejará utilizar el crawling peg el día que se levante el CEP? No, probablemente mucho. No, son dos cosas independientes, claro, son antes. Pero hay un interrogante lo que dice Nacho. Para salir ¿Qué del sucede cepo, con salir del cepo tiene que ver con conseguir guita fresca. No, pero se puede ampliar la brecha cambiaria. Dicen que está cerca de conseguir 15 mil millones de dólares. Bueno, eso es lo que se está hablando y se está acelerando también una negociación con bancos privados, pero también obviamente con el FMI. Un temor es que se te amplíe un poco la brecha cambiaria, ¿no? En términos de que si vos estabas actualizando al 2% aproximadamente mensual, lo reducís al 1 o 1,5, ¿qué sucede con el resto de los tipos de cambios si es que Y bueno, se avanza? la brecha va a en un tender país a- caro en dólares. Claro. La Por brecha eso va a nos tender a convertimos en caros en desaparecer. dólares. ¿Verdad? Nos convertimos caros en dólares porque precisamente no se está pudiendo corregir eso. Es que, bueno, cuando dicen estamos caros en dólares, también es cierto, se ha reapreciado lo que cada vez que El peso, claro, cada vez que alguien nadie llora lo de ve. evaluación, a mí me tocan en mi sueldo en dólares, a Claro. vos te tocan tu sueldo en dólares, entonces también ahí hay un balance. También digo, hay más argentinos consumiendo afuera porque hemos recompuesto un poco en ese sentido. Sí, también es cierto, hay cosas que están muy caras en dólares, pero la respuesta siempre oficial en ese sentido es: tienen que bajar impuestos, no devaluar. Vamos a actualizar lo que decíamos, ¿no? Nueva inflación, 2,7% en diciembre, pero también se mueven los valores de la canasta básica alimentaria y también la que mide la indigencia y pobreza. Estos son los datos, ¿no? En diciembre una familia necesitó 449.314 pesos en el mes para no ser indigente, y también el umbral de la pobreza, ¿no? ¿Cuánto necesitó una familia? 1.024.435 pesos para no ser pobre. Estamos hablando siempre de una familia tipo de 4 integrantes, que es el valor estadístico con dos histórico niños del chicos, INDEC. pues son 4 integrantes. Si tenés 2 adolescentes ya necesitamos plata. Claro. Son 2 niños que ahora no recuerdo en qué edades, pero bueno, tipo, de cada 4 y 6. Pero siempre, bueno, decíamos, ¿no? A nueva inflación se van actualizando los valores de las canastas. Exactamente. Y también a la espera del dato de la pobreza, que es también lo que mide la sensibilidad social, y también sobre lo que decía Nacho, ¿no? Las medidas paliativas del gobierno en términos de inversión social, Bueno, pero hace unos si meses- cubren o no cubre con esa inversión. Hace unos meses, cuando el presidente Milei o el mismo ministro Caputo decían: acuérdense lo que decimos, van a terminar apreciando el peso, no se van a querer deshacer de los pesos, y es lo que está pasando ahora, ¿no? Hasta hace un año atrás, uno corriendo se quería deshacer de No, los es que pesos. inversiones en pesos que han rendido bien en el. Por en el- por eso. Y Volviendo al dato de la canasta, para mí es fundamental, porque primero que no incluye alquiler, eso es un dato digo, sin de la gente que tiene casa propia y sin pagar un montón de cosas que la clase media suele pagar, por ejemplo, medicina prepaga, una escuela prepaga, eso claramente necesita otro número. Pero para sostener la categoría, para irse a la B, Claro. necesitas al menos 2 sueldos de 500.000 pesos. Si no tienes esa plata, pasas a ser automáticamente pobre. No, y también te va a tener que determinar esto, lo que es el salario mínimo vital y móvil, que quedó desactualizado, desfasado en empujar las aproximadamente. paritarias, en definitiva. Claro, y también lo que decía Maxi esta semana, ¿no? Cómo va a empezar a empujar en términos paritarios cada sector, cada gremio, si efectivamente se va a permitir que se abra esa canilla libre para que cada gremio disponga a justamente esa discreción absoluta para un aumento, Muchos o gremios que- empezar a sumar inflación más cercana a esos aumentos paritarios. Se ha tendido una especie de punto medio. El gobierno es consciente de que había sueldos que estaban atrasados. En general los gremios estaban pidiendo un 15 a un 18%, pero ya no es anual, ¿no? Estamos hablando que todo el tiempo se va discutiendo trimestralmente. Algunos están discutiendo 5 meses porque sin tenían haber los puesto últimos techo, 2. además, ¿no? Sin que el gobierno le haya puesto un techo legal y formal. No, pero está en la negociación Sí, está, y hay pero no todavía legal y acuerdos formal. que no han sido homologados en Se hablaba de 4 tal puntos, sentido. ¿no? ¿De un techo de 4 puntos o estoy equivocado?
El gobierno lo que quisiera es un 1% mensual para la negociación, para lo que tiene que ver, y está lejísimo de lo que pretenden los gremios. Después se ha llegado a un punto intermedio. Hay gremios como camioneros que han ido al 5% para 3 meses, más un bono de 600.000 a pagar en